especial bienvenida a Ruth. A Ruth, que nosotros aquí, pero tenemos la bienvenida. Es prima de Saúl, se llama Saúl, que se la bendiga, ¿eh? Y así vamos a invitar a nuestro hermano Nelson, que trae la palabra hoy. Buenas tardes, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor, que bendiga sea Dios. Primeramente, gracias a Dios por este privilegio. Predicar su palabra. Y para mí un gusto y un placer estar aquí con la presencia de Dios que está ahí con nosotros también. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 6, versículos del 16 al 18. Romanos 6, versículos 16 al 18. ¿Lo tenemos? Amén. Tenemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a orar. Amado Señor Todopoderoso, te damos las gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Señor, te damos la bienvenida esta tarde de hoy. Te damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amado Señor, te pedimos perdón por esos pecados que hayamos cometido en la semana, mi Dios. Pedimos, Señor, que nos perdones, Padre. Te pedimos que nos laves en tu bendita y preciosa sangre. Padre Santo, te pido, Padre, que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca, Padre. Que no sea, mi Señor, palabra de hombre, no, que sea el Espíritu Santo de Dios, Padre, estando aquí con nosotros, Señor. Padre Santo, del mismo modo, en el nombre del poderoso y bendito Jesús, reprendemos, Señor, en esta hora, Padre, todo estorbo, Padre, toda cosa que vaya en contra de tu palabra, Padre Santo. Que toda nuestra atención, Señor, que toda nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, Señor, nuestro espíritu, Señor, esté aquí con tu palabra, Señor, con tu bendita presencia que nos acompaña, mi Dios, esta tarde de hoy. En el nombre poderoso y bendito de nuestro Señor Jesucristo, tu iglesia dice amén y amén. Gloria al Señor. Esta predica de hoy, mis hermanos, se llama La libertad en Cristo Jesús. Allí en Romanos 6, del 16 al 18, en el versículo 16, la palabra nos dice, ¿verdad? Nos da una idea, ¿verdad? De que dependiendo a quién sirvamos, dependiendo a quién nos sometamos, seremos bien siervos, del pecado, si hacemos el mal, si decidimos servir al diablo, o podemos ser siervos de la justicia también, si servimos a Dios, si servimos a Jesucristo. De modo que, bueno, a fin de cuentas es nuestra elección lo que vayamos a hacer, si decidimos hacer el bien, hermano. Luego llega el versículo 17 y 18, ¿verdad? El versículo 17 habla de que erais esclavos del pasado. Está hablando de un tiempo pasado, ¿verdad? Erais, es decir, era en el pasado, ya no lo eres. Ahora que somos libres. Esa palabra por ahí, libre, anótenla, que es bien importante. Ahora, ¿cómo fuimos libres? ¿Cómo fuimos liberados? Primeramente, como dice allí, gracias a Dios. Y a través, como dice en el versículo 17, obedeciendo de corazón aquella forma de doctrina. Esa palabra es importante también en la predica de hoy, doctrina. ¿Qué es la doctrina? La doctrina son los fundamentos, las enseñanzas de Dios.
la Biblia. Todas las enseñanzas de la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir con todo esto, estos versículos? Que fuimos liberados por medio de Dios y a través de esa palabra. Es decir, como cristianos, nosotros vamos a ser libres, vamos a estar en libertad cuando obedecemos esa palabra de Dios. Fuera de esa palabra, cuando no obedecemos la palabra, en nuestra humanidad nosotros podemos creer que somos libres. Estoy haciendo lo que yo quiero, pero no es así. Somos libres para servir a Dios. Amén. Vamos a ver qué dice allí Salmos 119, versículo 45. ¿Lo tenemos? Amén. Salmos 119, 45. Dice la palabra de Dios: y andaré en libertad. ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos. Por eso es que estamos en libertad. Algunas personas, algunos hermanos en Cristo y el mundo, las personas que no tienen a Cristo en su corazón, ellos creen que ser libre es hacer lo que ellos les da la gana. Y así vemos por la vida muchas personas que están siendo engañadas por el diablo. Vemos, por ejemplo, esas personas por ahí, por la calle, tristemente, que andan en derrota, que andan en el alcohol, hombres con el pelo pintado de verde, de rosado, perforándose los oídos, enseñarles rebeldía. Sí, yo soy libre, yo estoy haciendo mi voluntad, yo estoy haciendo lo que yo quiero, pero en verdad lo que están siendo es manipulados por el diablo, están siendo engañados por el diablo. Amén. Igualmente pasa con muchos hermanos en Cristo. Muchas veces nos pasa que llegamos a Cristo Jesús y bueno, hay áreas de nuestra vida que batallamos con Él. Y a veces en esa batalla nos cuesta y no queremos renunciar a las cosas. No queremos renunciar a las cosas y queremos estar así como en el límite, con un pie en el mundo y con un pie en Cristo Jesús. Y entonces, allí es donde las personas empiezan a buscar como motivos para justificarse. Bueno, sí, yo estoy en Cristo Jesús, pero yo me tomo mis 12 besitos, eso no tiene nada de malo. Yo me fumo un cigarrito, eso no importa. Uno diario nada más. Y cosas por el estilo. Entonces, cuando esa persona se exhorta, se le dice, se hace un llamado de atención: hermano, eso no está bien, hermano, eso no puede ser. O el mismo Espíritu Santo nos redarguye, porque la gente sabe cuando está haciendo bien o está haciendo mal. Entonces, en este caso, muchas veces la gente apela y dice: tú eres un legalista. Tú eres un legalista. Eso es un legalismo. Dicen las personas, los hijos de Dios, que no quieren seguir los preceptos de Dios. Y las personas del mundo, pues, dicen otras palabras, dicen: bueno, tú eres un religioso. Ahora, ¿qué es legalismo? Legalismo es cuando se trata de justificar la salvación solo a través de la ley, dejando a un lado lo que es la gracia. Es decir, la salvación solo por la ley, solo por la palabra de Dios, solo por la ley, por la palabra. Ahora, la ley como tal no es legalismo. Las leyes están ¿para qué? Para obedecer. La palabra de Dios está para obedecer. ¿Okay? Se convierte en un legalismo cuando, lejos de obedecer la palabra de Dios por obediencia, por amor al Señor, bueno, lo hacemos por otra cosa. Vamos a ponerle unos ejemplos para que se entienda mejor qué es legalismo y qué no es legalismo. Vamos a ir a Hechos 15:1.
Dice la palabra de Dios: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Amén. Entonces, allí en Hechos de los Apóstoles, que para ese entonces, por supuesto, Cristo Jesús había sido crucificado, había ascendido al cielo, todo eso, ¿verdad? Entonces, ya llegaban algunas personas allí, sobre todo algunos de los fariseos que se habían convertido al Evangelio. Bueno, exigían como un requisito para ser salvo que la gente tenía que circuncidarse, cuando sabemos que eso ya no era así. Esa ley de la circuncisión ya había sido abolida. Entonces, en ese caso, la aplicación de la ley es un legalismo. Le estaban diciendo allí: si usted quiere ser salvo, circuncide. Si no se circuncida, no va a ser salvo. ¿Ok? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Primera de Timoteo 3, del 1 al 4. Primera de Timoteo 3, del 1 al 4. Amén. ¿Tenemos? Amén. Entonces dice la palabra de Dios ahí. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es decir, si alguien quiere ser obispo de la iglesia, ojo que este obispo de la iglesia no tiene nada que ver con la iglesia católica, es otra cosa completamente diferente. Obispo es como una persona que tenía, digamos, podemos decir, como cierta posición de liderazgo en la iglesia, de administración en la iglesia. Entonces, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno desea ser obispo, eso está bien. Ahora, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, es decir, que tenga buena conducta, que no tenga que ser reprendido, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no digamos que le guste pelear con los demás, no codicioso, sino más bien, en este caso, una persona amable, apacible, no avara, que gobierne bien su casa. Una persona que no tiene dominio en su casa, ¿cómo va a ayudar en la iglesia? Y que tenga a sus hijos en sujeción, que los tenga, digamos, bajo dominio, bajo control, con toda honestidad. Amén. En este caso, Pablo, en la epístola ahí de Timoteo, le está haciendo, dándole como unas, digamos, indicaciones a Timoteo, cómo dirigirse, cómo manejarse en la iglesia. Entonces, ahí, en este caso en particular, en este ejemplo, él le está dando una serie de indicaciones, ¿verdad?, para las personas que anhelan ser el obispado. En este caso, esta no es un legalismo. No es un legalismo porque él estaba diciendo: bueno, usted quiere ser obispo, bueno, una persona que anhele, que quiera estar en el obispado, tiene que cumplir con todas esas partes. ¿Por qué? Porque esa es una persona que se supone que va a estar en un puesto de liderazgo en la iglesia, tiene que ser como una especie de modelo a seguir. Usted no puede agarrar, puede poner a cualquiera ahí. Tiene que ser una persona que dé un buen testimonio. De hecho, si mal no recuerdo, más abajo, en uno de los versículos, no recuerdo si es el 5 o el 6, dice la palabra de Dios, algo así como que no sea un neófito. Entonces, ¿qué quiere decir neófito? Amén, el versículo 6. Exacto. Que no sea un neófito, es decir, que no sea un ignorante. ¿Ok? Entonces, en ese caso, esa exhortación allí no es legalismo. No es legalismo porque es un requisito para que la persona tenga esa posición en la iglesia. ¿Me entienden? ¿Me hago entender? Gloria a Dios. Ahora, en ese tema de la libertad o la supuesta libertad, ¿cuáles son las cosas por las cuales la gente la gente quiere disfrutar de eso? ¿Cuáles son las cosas que la gente se niega a dejar a un lado, tanto en la iglesia
como la gente que está en el mundo también. ¿Cuáles son esas cosas difíciles? Esas cosas que para los hermanos de Cristo son difíciles de dejar, e incluso para las personas del mundo se convierte en un impedimento para aceptar al Señor. Trataba de ver más o menos y hacía como una pequeña lista. Entonces, ¿cuáles son entre esas cosas, esos impedimentos? ¿Cuáles son los más importantes? Bueno, por ejemplo, lo que es la fiesta, el baile. Esta es mi experiencia personal, ¿no? Pero cuando usted le habla a una persona, usted le dice a alguien que usted es cristiano, inmediatamente le van a preguntar. Y uno puede, siendo cristiano, uno puede bailar, uno puede ir a la fiesta, a la rumba, a la discoteca. Y eso pareciera ser una cosa seria pues, para las personas que están en eso. El tema del alcohol, otra cosa que amarra a las personas también. Y vemos tristemente personas luchando con eso. Vemos tristemente personas que todo lo que trabajan se lo gastan en el licor, en el aguardiente, que cobran los viernes y el lunes no tienen ni para el pasaje. Vemos personas que, por ejemplo, están luchando con la forma que administran el dinero. Personas que dicen, yo me he quemado mis pestañas trabajando, ese es mi dinero, y yo hago con mi dinero lo que me dé la gana. Entonces vemos ahí, por ejemplo, bueno, la mujer que agarra y se gasta todo el dinero en una quincena comprándose una cartera de marca. Gloria a Dios. Yo recuerdo, por ejemplo, estando en Venezuela, yo tenía un compañero de trabajo que todo lo que él ganaba se lo metía al carro. Tenía un carro de eso, como de carrera, así, tuning. Entonces todo el dinero era para el carro, los rines, las cosas, los periquitos, todo. Entonces esa es una lucha que tienen las personas también, cómo se manejan, cómo administran el dinero. Personas que gastan el dinero en la lotería también. Aleluya. Otra atadura también. Las personas que están viendo números por todos lados, qué números se juegan, qué hacen. La promiscuidad. Personas que no le baja a su pareja, que andan buscando por ahí. La música. Cuando decimos la música, es la música del mundo, la música que no agrada al Señor. Otra cosa que ata también. Ayer estábamos reunidos con unos hermanos y yo a los hermanos les daba mi testimonio de cómo antes de venir al Señor yo gastaba dinero en comprando CDs, música del mundo. Pero una cosa impresionante porque eso me llenaba, porque eso me gustaba mucho y gastaba y comprando CDs. Entonces llegó un momento de venir para Australia y entonces yo decía, bueno, yo en la maleta no puedo llevarme esa cantidad de CD, que yo tenía 100 CD, 200, no sé. Entonces era todas las noches antes de venirnos quemando CD en la computadora, quemando CD. De madrugada amanecía ahí. ¿Y qué pasó? Al final fue algo vano, porque bueno, llegado a Cristo Jesús, el Señor me hizo entender que eso no era de Él. Y todo ese esfuerzo fue en vano y esa música se borró. Pero es otra cosa que ata también, la televisión, las drogas, el chisme, la gente que le cuesta frenar la lengua, que anda hablando por ahí de los demás. Todas esas cosas son ataduras que uno cree, o la persona que lo está haciendo cree que es libre para hacerlo, pero no es así, son ataduras del diablo. Amén. Entonces, cuando a esa persona se le dice, o el Espíritu Santo la redarguye, eso no es fácil de aceptar. Entonces la gente empieza a justificarse y a decir, no, eso de la ley no, eso es legalismo. Cristo es amor. Cristo es amor. Yo puedo hacer eso. Cristo es amor. Esto no me está bien que yo lo haga. Amén. Entonces, ¿cómo funciona más o menos ese engaño de
de la falsa libertad. Como conversábamos anteriormente, la persona cree, digamos que cuando está en estos vicios es libre para hacer lo que quiera, pero en realidad lo que están es destruyéndose, están siendo víctimas, engañados por el diablo. El martes pasado, cuando estábamos en el estudio bíblico en la célula, recuerdo una palabra, creo que el hermano Alex Ospino, que él decía un comentario de que, la condición natural de una persona es cuidarse a sí misma. Es decir, yo me cuido a mí mismo, yo quiero lo mejor para mí. Yo trato de comer bien, yo trato de no andar en malas compañías, no tomo, no bebo. Esa es la reacción natural de las personas hacia la vida y hacia las cosas. El momento que una persona deja de hacer eso y se entrega a los vicios, se entrega al mal, eso ya no viene de Dios, porque lo que es natural, la reacción natural, eso sí viene de Dios. Que uno se quiera cuidar a uno mismo, que uno tenga, digamos, esa ¿cómo llamarlo? Esa sabiduría, pues, de evitar ir en contra de su propio cuerpo, de las cosas que le hacen daño. Entonces, cuando una persona no hace eso, cuando una persona empieza a usar de las drogas, cuando una persona empieza a emborracharse, una persona empieza a andar por malos pasos, cree que está libre, pero no es así. Es una lógica completamente invertida. Está siendo víctima del diablo. Víctima del diablo.